Buenas tardes, mi nombre es Abraham Cruz y junto a mi compañera Juanita Borda y Santiago Becerra venimos a presentar nuestro video explicando la importancia de las fuerzas intra e intermoleculares en el campo biomédico. Esto con el fin de evidenciar la influencia que tienen directa o indirectamente en las nuevas tecnologías aprovechando sus propiedades. Pero para esto es necesario conocer los conceptos, características y diferencias de estas fuerzas, para asimismo saber qué relevancia tienen en la carrera de ingeniería biomédica. Las fuerzas intermoleculares las utilizaremos según lo establecido en el libro de las leyes de las fuerzas intermoleculares de Anthony Stone de Oxford, las cuales manifiestan que estos son fenómenos de atracción y repulsión de moléculas e iones entre sí y que dependen directamente de la unión que se tenga, influyendo también en las propiedades físicas del compuesto o la sustancia. ¿Pero a qué se debe esta atracción y repulsión? Pues bien, se debe a las fuerzas electrostáticas, las cuales directamente influyen en la conexión de las partículas mediante enlaces electromagnéticos. Y bien, existen tres tipos principales de fuerzas intermoleculares: las fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo permanentes y los puentes de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas más débiles asociadas a las fuerzas intermoleculares. Mediante un contacto inicial, estas fuerzas tienen fluctuaciones temporales con densidad eléctrica y tienen tres subdivisiones: las fuerzas de inducción, las fuerzas de London y las fuerzas de dispersión. En el caso de los puentes de hidrógeno, estas son las fuerzas las cuales involucran un átomo de hidrógeno, el cual está interactuando con átomos electronegativos, los cuales pueden ser oxígeno, nitrógeno o flúor. Estos puentes de hidrógeno se realizan mediante la partícula cargada positivamente, como el hidrógeno es atraída por la partícula cargada negativamente, como son los elementos ya mencionados. Una característica principal es que estos puentes de hidrógeno presentan propiedades directas con los puntos de ebullición o con la ya conocida tensión superficial. Y finalmente las dipolo-dipolo permanentes. En el caso de las dipolo-dipolo permanentes se realizan por medio de moléculas polares, también permanentes, donde el dipolo eléctrico interactúa entre sí alineando polos opuestos. Y luego pasaremos a las fuerzas intramoleculares. Las fuerzas intramoleculares tienen aún más resistencia que las fuerzas intermoleculares, ya que es la unión de átomos dentro de una misma partícula, por lo cual se requiere más energía para separarlas, y está unida por medio de enlaces fundamentales, los cuales son enlace iónico, enlace covalente polar o no polar, dependiendo del tipo de electronegatividad, y también el enlace metálico. Resumidamente, el enlace iónico es el enlace donde se desprenden con mayor facilidad los electrones debido a las diferencias de electronegatividad y se puede presentar en sales o minerales. En el caso de los enlaces covalentes es la compartición de electrones y, como bien lo mencioné, pueden ser polares o no polares. En el caso de los enlaces metálicos, este tipo de enlaces directamente están asociados con factores como la conductividad. Esto debido al desprendimiento de electrones gracias a átomos eléctricos. Ahora pasaré con mi compañera Juanita, que hablará sobre el estado del arte y cómo investigaciones científicas tratan las fuerzas intra e intermoleculares. Bueno, yo expondré el estado de arte, que sitúa nuestro tema en un campo estudiado y científico. Encontramos en los libros que usamos avances recientes y enfoques metodológicos, como producto de la combinación de diferentes métodos experimentales, como la espectroscopia, la espectrometría de masas y el análisis termodinámico. Esto permite cuantificar con precisión la contribución energética que hay, como lo es la electrostática, el intercambio, la dispersión y la polarización. Estas metodologías facilitan la predicción de propiedades termodinámicas, el punto de fusión y el autoensamblaje. También encontramos en estos libros hallazgos clave y ejemplos representativos.
El primero era que los líquidos iónicos y los sistemas iónicos complejos tienen como principal componente las electrostáticas. Sin embargo, la dispersión es importante ya que esta explica la estabilidad y los puntos de fusión. Como segundo punto, encontramos que la competencia de enlaces de hidrógeno y el acoplamiento aromático dirigen las estructuras supramoleculares. Como tercero y último, encontramos que el uso de potenciales mejorados reduce las limitaciones en modelos como el de Lennard-Jones. También encontramos retos como lo es el modelar de manera precisa el efecto de solvente y la polarización dinámica. También como segundo reto encontramos que la transferencia de métodos entre una escala a otra, como lo es en moléculas individuales hasta nanoclústeres, pues esto implica un reto. También encontramos que la incorporación de efectos cuánticos en la dinámica de agregación bajo modelos experimentales extremos también tiene que ver con un reto. Y como último encontramos que los avances en métodos semiempíricos y en cómputo de alta precisión representan una vía de mejora de estos métodos y estudios. Y después de esta finalización de mi compañera Juanita, continuaremos con una entrevista de campo con el estudiante de Ingeniería Biomédica Santiago Becerra, el cual nos manifestará los potenciales beneficios que tienen las fuerzas intra e intermoleculares en la carrera. Santiago, me comunico contigo. En Ingeniería Biomédica, entender las fuerzas intermoleculares e intramoleculares es esencial para diseñar materiales y dispositivos que funcionen de manera segura y eficaz dentro del cuerpo humano. Las fuerzas intramoleculares, como los enlaces covalentes o iónicos, son las que mantienen unidos a los átomos dentro de la célula. Esas definen la estructura y la resistencia de un material. Un ejemplo claro que los encontramos son los polímeros biodegradables, como el ácido poliláctico, utilizado en suturas absorbibles o en tornillos para la cirugía ortopédica. La fortaleza de esos enlaces determina el tiempo que el material tarda en degradarse de forma controlada y segura en el organismo. Por otro lado, las fuerzas intermoleculares actúan entre moléculas distintas. Por ejemplo, aquí hablamos puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o interacciones electrostáticas. Estas fuerzas regulan cómo el material interactúa dentro de su entorno biológico, ya sea como el agua, proteínas o con las células. En un implante cardiovascular, como por ejemplo, pueden influir si el material atraerá o repelerá las proteínas que podrían iniciar procesos de coagulación. También se determina si una superficie será hidrofílica, favoreciendo la humectación y adhesión celular, o hidrofóbica, está ayudando para evitar la acumulación de bacterias. Los ingenieros biomédicos controlan esas fuerzas para ajustar tanto la resistencia mecánica como la biocompatibilidad de dispositivos como prótesis articulares, stents, válvulas cardíacas o caracteres. Un diseño deficiente puede provocar rechazo, inflamación o fallas mecánicas, mientras que un diseño optimizado garantiza integración segura y una mayor vida útil del dispositivo. En definitiva, dominar y aplicar el conocimiento sobre estas fuerzas no es solo un tema teórico, es la base para desarrollar soluciones médicas que sean seguras, duraderas y plenamente compatibles con el cuerpo humano.